Bueno, compañeros, el día de hoy, bueno, es que nada, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a platicar acerca de la patología que es lumbalgia. El día de hoy la presentación va a estar coordinada por la doctora María de la Luz Rivera Guevara. Y bueno, vamos a comenzar. Dentro de los objetivos de esta presentación, básicamente es conocer, bueno, hacer un recuerdo anatómico de lo que es la región lumbar, conocer cómo se diagnostica la lumbalgia, cómo se clasifica, criterios o datos de alarma, cuáles son los estudios de laboratorio y gabinete que vamos a solicitar ante esta patología y cuál es el tratamiento farmacológico y no farmacológico para cada tipo de lumbalgia de acuerdo a su tiempo de desarrollo. En cuanto a contenido, como ya les decía, vamos a hacer un recuerdo anatómico como introducción, vamos a definir la patología, clasificarla, hablar un poco de epidemiología, etiología, sus factores de riesgo, la fisiopatología a manera muy breve, el diagnóstico en el cual voy a incluir lo más importante que es la parte clínica y la exploración física y pruebas de laboratorio y gabinete. Y bueno, ya por último vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. Comencemos. Hablando acerca del recuerdo anatómico, como bien sabemos, nuestra columna vertebral vamos a tener 5 porciones, lo vamos a dividir en 5 porciones, que es la parte cervical, la porción torácica, porción lumbar, porción sacra y la porción coxígea, en la cual el día de hoy solamente vamos a enfocarnos a lo que es la región lumbar. Esta va a contar de 5 vértebras, va a tener una parte anterior, una parte posterior, una lordosis fisiológica, en la cual en la parte anterior va a ser cóncava y en la parte posterior va a ser convexa. Y bueno, en la parte importante es que en la parte anterior de nuestra articulación lumbar vamos a encontrar lo que es el cuerpo vertebral y lo que es el disco intervertebral, muy importante para la patología, ya que, bueno, ¿cuáles son las partes? El núcleo pulposo y el anillo fibroso. En caso de que lleguemos a tener un traumatismo que se lesione el anillo fibroso, nuestro núcleo pulposo va a salir ya sea anterior, posterior o a los lados. Y bueno, esto va a ser el principio de una lumborradiculalgia de origen discal, ya que la salida del núcleo pulposo va a estar haciendo una compresión radicular. Antes de que continuemos, radicular, lo voy a estar mencionando mucho a lo largo de la exposición y me voy a estar refiriendo a lo que son las raíces de los nervios de nuestra porción lumbar, y es el plexo nervioso, al plexo lumbar, perdón. Ahora en la parte posterior vamos a encontrar lo que es la apófisis espinosa, las apófisis transversas, y bueno, este corte me gusta un poquito más, esta imagen, ya que podemos ver lo que son las apófisis articulares superiores y las inferiores, que bueno, ya sabemos que se van a unir para darle continuidad a nuestra columna vertebral. Y aquí también es importante recordar que vamos a tener un agujero vertebral. Ahora, para darle más soporte a lo que es la porción lumbar de nuestra, bueno, no solo la porción lumbar, en general a la columna vertebral, vamos a tener la presencia de ligamentos y músculos. En esta región, los que van a destacar en cuanto a ligamentos es el ligamento amarillo, que va a estar en lo que es el agujero vertebral. Vamos a tener también importante a lo que es el ligamento interespinoso, que va a ir entre las apófisis espinosas, el ligamento longitudinal anterior, que bueno, como su nombre lo dice, va a ir por la parte anterior de toda la porción lumbar, y el ligamento longitudinal posterior, que es el mismo que nuestro anterior, pero en la parte posterior de la columna, y lo que es el ligamento supraespinoso, que va a recubrir lo que son nuestras apófisis espinosas. Ahora, basándome en el Atlas de Anatomía de NETEP, voy a diferenciar 3 planos para hablar de las capas de lo que son los músculos realmente. El plano más profundo van a destacar lo que es el músculo transverso del abdomen, los músculos multífodos lumbares, el músculo cuadrado lumbar, el músculo intertransverso lateral, el lumbar lateral, perdón, y los músculos interespinosos lumbares. En un plano medio, nos va a importar lo que es el músculo erector de la columna, que bueno, este a pesar de que tiene su inserción en la porción coxígea, bueno, al momento de ir subiendo a través de toda la columna vertebral, vamos a diferenciar 3 porciones en la parte más superior, que es el músculo iliocostal, el músculo longísimo
el músculo longitísimo y el músculo espinoso. También vamos a destacar lo que es el músculo serrato posterior inferior, el músculo oblicuo interno del abdomen, el músculo transverso del abdomen y el músculo iliocostal lumbar. En un plano más externo, el más superior, bueno, vamos a encontrar de importante el músculo dorsal ancho, el músculo oblicuo externo del abdomen, que es este del lado contralateral, el músculo dorsal ancho, que igual que aquí va a estar cortado, pero es el mismo que acá. Y listo. Ahora, así como hablé yo ya de la parte que nos va a permitir hacer movimientos, que nos va a dar soporte y va a permitir que esté bien sujeta a lo que son las 5 vértebras lumbares, también tengo que hablar de la irrigación que va a ser importante aquí, en la que vamos a destacar la arteria lumbar y las arterias, bueno, las asas anastomóticas para la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. Recordando que cada una de las arterias que van a pasar por nuestra región lumbar van a ir acompañadas por una raíz nerviosa. De aquí destaca su importancia. También tenemos que mencionar que va a recibir fibras pre- y postganglionares de lo que es la próstata, vejiga urinaria, recto, colon sigmoides, colon descendente. ¿Y por qué es importante decir esto? Una de las etiologías puede ser visceral, entonces nos puede ayudar para hacer un diagnóstico diferencial. Hablando también de nervios, tenemos que destacar los dermatomas y los miotomas, porque los raíces nerviosas que van a surgir a partir de la columna lumbar van a dar inervación y sensibilidad a lo que es el área inguinal, la región inguinal, la cara anterior, media y una pequeña porción lateral de los miembros inferiores, el dorso y planta de pie y una pequeña porción de la cara media o interna de los mismos. Aquí le dejo un breve resumen acerca del plexo lumbar, que bueno, eso ya lo pueden revisar un poquito más adelante cuando vayan a estudiar para examen. Y bueno, continuando ahora con lo que es la definición, se va a definir una lumbalgia como dolor o malestar en la zona lumbar, localizada en el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas. Compromete estructuras osteomusculares y ligamentosas, sin que sea necesario que, bueno, estas sean de origen radicular. Puede o no tener alguna limitación funcional y puede dificultar las actividades de la vida diaria. Asimismo, puede causar ausentismo laboral. Generalmente puede ser acompañado de espasmo y su etiología va a ser múltiple. Vamos ahora a la clasificación. En cuanto a clasificación, tenemos, de acuerdo a la duración del dolor, en la cual aguda va a ser un dolor de menos de 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas, crónica más de 12 semanas y una recurrente es que tengamos una aguda de repetición en al menos 3 meses. Que, por ejemplo, tengamos un cuadro de una lumbalgia aguda, tengamos un periodo libre sin sintomatología y vuelve a aparecer una lumbalgia aguda, pero todo esto dentro de un periodo de 3 meses. Es un poco repetitivo, pero quiero que quede bien claro. De acuerdo a las características del dolor y la naturaleza del proceso etiológico, podemos diferenciar una lumbalgia mecánica, mecánica con afectación radicular o una simple sin afectación radicular o que ésta sea inespecífica. Antes de que se me olvide, es importante mencionar aquí que la mayoría de los episodios agudos se van a deber inicialmente a un mal funcionamiento de la musculatura y ya posteriormente será un mecanismo neurológico que va a desencadenar dolor, una contractura muscular e incluso inflamación. Es como una especie de círculo vicioso. También una característica importante de la lumbalgia aguda, pues va a ser de que el paciente va a referir que el dolor empeora con los cambios de movimiento, con los cambios de posición, movimientos muy bruscos, y este va a ceder con el reposo. Frecuentemente va a tener una historia de algún evento que desencadene este cuadro.
Por ejemplo, algún esfuerzo físico como levantar cajas muy pesadas. Ahora, en cuanto a las mecánicas, es importante recordar que la simple es o inespecífica va a ser la más común, la que tenga mayor porcentaje dentro de los casos y se va a caracterizar por falta de alteración estructural, ya sea una reducción del espacio del disco, compresión de raíces nerviosas, lesión ósea o articular, escoliosis o lordosis acentuada. También podemos clasificarla de acuerdo al proceso etiológico. Como les decía, tenemos una de etiología viscerogénica, por enfermedades abdominales, vascular, por algún tipo de aneurisma en la aorta abdominal, psicogénica, eso ya es algo más psicológico, como su nombre lo dice, valga la redundancia, y neurogénica, por alteraciones en el sistema nervioso, y espondilogénica, por algún tipo de hernia o osteoartrosis. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, Bueno. todo bien, gracias. No, no, no. Ahora, en cuanto a epidemiología, hablando ya de números, ahora sí viene lo bueno. Ok, bueno, pues es importante mencionar que no hay como algo específico, no tiene edad, no tiene género, pero sí vamos a tener datos que nos pueden estar orientando hacia datos de alarma. ¿A qué me refiero? Es importante saber que el 60 o 85% de los adultos alguna vez en su vida han padecido de lumbalgias. El 90% de los casos va a ser inespecífica y no, como dije anteriormente, en todas las franjas etarias, no hay algo específico. Pero sí se sabe que a partir de los 30 años va a ir aumentando la prevalencia y es más frecuente entre los 30 y los 50 años. Es lo importante que tiene que quedar de aquí. También es importante recordar que es un gran problema de salud en México, ya que tiene afecciones económicas, sociales y de salud en la población. De hecho, está catalogado como una de las principales causas de ausentismo laboral. Ahora, hablando de etiología y factores de riesgo, bueno, como mencionaba anteriormente, vamos a tener de causa mecánica o estructural, por ejemplo, por alguna postura incorrecta, malos movimientos o movimientos muy bruscos, dolores en miembros como por ruptura de disco, situaciones especiales como espondilolisis y espondilolistesis o algún traumatismo que nos cause fractura. Enfermedades degenerativas como estenosis raquídea lumbar, osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, infecciones como osteomielitis vertebral, aracnoiditis lumbar por adherencia con radiculopatía. Tenemos causas metabólicas también por como osteoporosis o osteoesclerosis, así como una neuropatía diabética. Ya sabemos que la diabetes pues no es nada problemático aquí en México, ¿no? Entonces, también tenemos otra etiología que es clasificada como dolor que se va a irradiar por trastornos viscerales. Lo que les decía, enfermedades de tracto urinario, ginecológicas, urológicas, tubo digestivo, algún tipo de neoplasia o, como decía, psiquiátrica, un dolor lumbar crónico. En cuanto a factores de riesgo, bueno, sabemos que como todo, el hecho de tener sobrepeso y obesidad nos va a predisponer a esto. El sedentarismo, poca activación física, nos va a ser más propensos. Actividades físicas laborales como una vibración corporal constante, cargar objetos pesados con una mala técnica y sin los cuidados apropiados. Flexión, torsión del tronco, como les decía, movimientos muy bruscos, poco acondicionamiento físico. Esto es muy repetitivo. Alteraciones psicosociales como depresión, insomnio, mucho estrés, el hecho de estar sometido a un estrés laboral constante también nos puede predisponer a presentar este cuadro. Yo la verdad lo resumí en dos, que son factores de riesgo individuales y psicosociales. Edad, mayor a 30 años. Genética, que se presenta muy comúnmente en la familia. Sobrepeso y obesidad, sedentarismo, hiperlaxitud, debilidad muscular. Y en cuanto a psicosociales, tenemos depresión, ansiedad, miedo a la enfermedad, tipo de trabajo, horarios de trabajo, nivel educativo, que de hecho el miedo a la enfermedad constituye uno de los datos de alarma de esta patología. Ahora,
y pasando a lo que es fisiopatología. Es importante saber básicamente qué son los nociceptores. Van a ser los sensores neuronales que van a estar presentes en todos los tejidos, pero específicamente hablando de lo que es la región lumbar, la columna vertebral, vamos a encontrarlos en los discos intervertebrales, articulaciones interapofisiarias, huesos del periósteo, músculos, tendones y ligamentos, raíces nerviosas, ganglios dorsales, dura madre y vasos. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, la sensación de dolor lumbar va a ser debida por la acción de los receptores, de estos nociceptores, que en condiciones normales, ya sean los movimientos fisiológicos de la columna, pues no van a ser percibidos como dolorosos debido a su amplio umbral del dolor, pero debido a una serie de condiciones patológicas, como les mencionaba anteriormente, alguna agresión, alguna enfermedad metabólica, algún trauma, compresiones, malos movimientos muy toscos, muy bruscos, pues, bueno, van a provocar la liberación de una serie de sustancias inflamatorias que van a actuar sobre estos nociceptores. Van a disminuir su umbral doloroso. ¿Y a qué sustancias me estoy refiriendo? A la bradicinina, serotonina y las prostaglandinas E2. Se ha demostrado que en casos en los cuales hay una afección del núcleo pulposo, se va a dar un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber una acumulación de macrófagos en consecuencia. De igual manera, como consecuencia de los estímulos dolorosos, se va a dar una activación persistente de las fibras A y C y se va a producir en las neuronas eferentes neuropéptidos como la somatostatina, colecistocinina y la sustancia P. Esta última desempeña un papel importante en la modulación y transmisión de las señales dolorosas. Ahora, lo que es el dolor en la lumbalgia se puede originar en el disco intervertebral, la articulación facetaria, articulación sacroiliaca, periósteo vertebral, músculos, vasos, fascias, huesos, nervios, como les he estado diciendo a lo largo de toda la exposición. Esto es lo que nos va realmente a causar que sea un reto. El diagnóstico de esta patología es un gran reto, ya que es muy difícil diferenciar realmente cuál es el origen del proceso de lo que es el dolor. El 90%, si recordamos, es músculo esquelético, es de carácter benigno, y bueno, también podemos tener otras enfermedades específicas, pero pues ya a partir de la exploración podemos empezar a hacer nuestro diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué vamos a utilizar para el diagnóstico? Es meramente clínico. Clínico y basándonos también en los hallazgos de la exploración física. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una historia clínica completa. Desde la primera consulta nosotros tenemos que hacer una adecuada semiología del dolor para poder empezar a saber hacia cuál va a ser el tratamiento ideal para nuestro paciente. Tenemos que identificar datos de alarma y los focos especialmente que nos puedan estar causando un aumento o detonando este cuadro de dolor. Tenemos que poner especial atención en la edad del paciente, su sexo, ocupación. Obviamente tenemos que ver los datos de compromiso neurológico. Nosotros vemos a nuestro paciente entrar al consultorio y tenemos que revisar en inspección general lo que son fascias. Si tiene una fascia álgica, si tiene una posición álgica, si su marcha es claudicante, poder ir orientando nuestro diagnóstico. Debemos de sospechar una posible neoplasia en un paciente mayor a 50 años. Y aquí es importante la historia clínica. ¿Por qué? Tenemos que preguntar por antecedentes de cáncer, pérdida de peso, cómo ha sido su dolor, si a pesar de que ya se le han dado tratamiento o cambia de posiciones y no cede el dolor o se mantiene, al contrario, aumenta por 4 o 6 semanas, nos podría estar orientando, como decía, a una neoplasia, un proceso maligno. Ahora, también tenemos que poner atención al uso de drogas por vía parenteral, infecciones urinarias recientes o infecciones de la piel, ya que esto nos puede estar orientando a una posible infección de la columna vertebral. ¿Cuáles son los datos de alarma? Especialmente lo que es fiebre. Fiebre, siempre este va a ser un dato de alarma. Las edades, menor a 16, mayor a 50 años. No cede con reposo, aumenta en la noche, se es constante, no se modifica aunque cambie de posición la persona, nuestro paciente.
Antecedente de cáncer, infección reciente, pérdida de peso inexplicable. En los últimos 3 meses, un dolor torácico, retención urinaria, anestesia en silla de montar. ¿A qué me refiero esto? O sea, que pierda sensibilidad en lo que es la cara interna o la media de lo que son los miembros inferiores, incluyendo la región inguinal y genital, disminución de tono anal, déficit neurológico, hay una hiperreflexia, síntomas asimétricos de la caudequinia, antecedente de uso de esteroides. Y tenemos datos que sí son de importancia, pero no son datos rojos. Por eso lo puse en amarillitos, porque sí tenemos que tener en cuenta, pero no son de alarma. Por ejemplo, la actitud que tiene el paciente, beliefs. ¿A qué me refiero? A qué es lo que está pensando nuestro paciente acerca de su padecimiento, porque puede que lo entienda mal, que le hayan hecho un mal diagnóstico, y bueno, esto los predispone aún más que es algo serio y no nos va a dejar ayudarlo, porque va a empeorar nada más su padecimiento. De emociones, depresión, ansiedad, cómo se ha sentido últimamente el paciente, y también el apoyo que recibe por parte de su familia, si es poco, si lo sobreprotegen, y también, pues obviamente, a qué se dedica y cómo es su relación con sus compañeros de trabajo. Es importante también saber cómo hacer una correcta semiología del dolor, y por eso hice esta diapositiva para hacer un breve recordatorio. A mí me gusta mucho la memotecnia de la palabra Alicia, y yo le agrego 3 letras más. Alicia comienza con A, antigüedad, o sea, cuando inició, L de localización, dónde está el dolor, y radiación, si se queda en un solo lugar o se dispersa. El carácter, si es quemante, punzante, ardiente, sordo. La intensidad, tenemos la escala de EVA que va del 0 al 10, el 0 es el no me duele y el 10 es no lo soporto. Y la última, que es que si algo lo disminuye, atenuación. Si hay algún cambio de posición en algún momento del día o algún fármaco también. Pero eso no es semiología. Entonces nada más lo dejamos en cambios de posición. Y bueno, en cuanto a frecuencia, perdón, yo agrego 3 letras, que es la FDA, que es frecuencia de duración, que en frecuencia que preguntaríamos cada cuándo, si se repite, si no se repite, si es la primera vez que ocurre. Duración, si cesa en minutos, horas, días, semanas, no cesa, o sea, todavía está activo. Y, bueno, ¿de qué se acompaña? ¿De qué otros síntomas? Por ejemplo, si va con náusea, vómito, fiebre. Y ya, bueno, pasando ahora a lo que es el dolor mecánico, recordando lo que les dije al principio, va a ser el 90% de los casos, va a ser detonado por cargar objetos pesados, por movimientos muy toscos, muy bruscos, va a aumentar en situaciones de esfuerzo y con determinadas posturas, va a disminuir bueno, cuando dejemos de hacer estos movimientos o dejemos de hacer el esfuerzo, y está relacionado a los trastornos estructurales. El dolor irradiado se va a definir como agudo. Este va a ser, a diferencia de los demás, es agudo. Va a ser de carácter recidivante. Vamos a ver que el paciente nos dice, es que no es la primera vez que me pasa. Va a aumentar con los movimientos del raquis, maniobras que provocan el aumento de la presión intratecal, como la tos, la defecación, risa, el hablar en voz alta. Y bueno, puede estar relacionado a trastornos sensitivos o trastornos motores. Para evaluar podemos evaluar los reflejos rotulianos y el reflejo aquileo, pero hablando solamente de la región lumbar, lo que es el reflejo rotuliano. Ahora, el dolor no mecánico, bueno, va a ser de aparición diurna y nocturna, va a ser persistente y bueno, se va a incrementar a lo largo de la noche. Va a tener probables orígenes inflamatorios, infeccioso, tumoral o visceral. Y, por ejemplo, el inflamatorio se va a acompañar del síndrome de dolor sacroiliaco, va a haber rigidez matutina, artritis periférica, manifestaciones extraarticulares. Y en cuanto al infeccioso, vamos a tener la presencia de fiebre, que si recordamos es un dato de alarma, y vamos a tener mal estado general del paciente. Los tumorales, antecedentes de neoplasias, dolorosos
dolores muy intensos, de nocturnos, personas mayores de 60 años con síntomas generales, astenia, anorexia, pérdida de peso, inexplicable, claro está. Si es una etiología visceral, pues vamos a tener el dolor que es referido, vamos a tener síntomas de la visera afectada, exploración vertebral lumbar normal. O sea, todo está normal, pero vamos a estar acompañados de otros síntomas de los órganos que realmente están afectados. Por último, tenemos lo que es el dolor miofacial lumbar. Este va a ser de un comienzo gradual, va a aumentar con el frío, va a disminuir con el calor o los movimientos, ya que es importante mencionar también que va a iniciar cuando la persona o nuestro paciente empieza el reposo, como sentarse o acostarse. Este se va a caracterizar por rigidez y limitación de los movimientos, va a tener una irradiación bilateral a miembros inferiores, pero no va a afectar las raíces nerviosas ni articulaciones sacroiliacas. Tenemos que evaluar los puntos gatillos en músculos erectores, fascias glúteas y la presacras. Bueno, pasando ahora a lo que es el cuadro específico de la lumbalgia, aquí les coloqué una tablita en la que diferencia muy bien las enfermedades que pueden estar originando nuestros procesos dolorosos, pero bueno, esto ya lo dejo para que lo estudien despuesito. Y ahora, exploración física, inspección general. Vamos a empezar siempre con inspección general. Vamos a observar a nuestro paciente. Cuál es la postura que opta, su expresión, comportamiento, marcha. Vamos a palpar para detectar el dolor, si hay alguna contractura, el espasmo. Tenemos que evaluar arcos de movilidad, que son los rangos de movimiento, flexo-extensión, lateralización, derecha e izquierda, rotación igual derecha e izquierda, en los cuales si llegan a tener una limitación, estaríamos hablando de que hay una contractura o algún otro proceso. Es importante que esos tenemos que hacer los comparativos y bilaterales todos. Exploración neurológica, tenemos que incluir todo lo que es la extremidad inferior, los dermatomas, miotomas, pero los miotomas va a ser mediante una electromiografía, pero bueno, sí, vamos a hablar un poquito más adelante. También tenemos que evaluar los reflejos de la extremidad inferior. Y de aquí aquí me gustó poner primero lo que es la prueba de la CG, ya que es importante para determinar si es una compresión radicular. ¿Por qué? Vamos a poner a nuestro paciente en decúbito dorsal, los miembros inferiores extendidos. Se va a tomar el talón con la mano del explorador y se va a levantar la extremidad comprometida. Obviamente la extremidad tiene que estar en extensión. Se va a apreciar si desencadena un dolor en la región lumbar y este va a ser indicativo, como les decía, de lo que es la compresión radicular. Esta es una exploración para los dermatomas que se ven cuáles son, digamos, las regiones que va a dar sensibilidad e inervación, lo que es L1, L2, así, L5, pero ya lo revisan con calmita. Después, este es un esquemita que me gusta para que se orienten un poquito más, pero esto ya lo estudian ustedes con calmita. Bueno, ahora para explicarles un poquito mejor lo que son las maniobras de exploración, me tomé la libertad de traer unos videos, empezando con la maniobra de la cuerda de Forestier. I'm going to have you bend to the right as far as you can, and then back to the left as far as you can, and watching for stacking and comparing side to side. Bueno, en esta maniobra lo importante, bueno, en el video no se hace, pero la variante es que coloquen 2 dedos sobre la musculatura paravertebral de la región lumbar. Se va a pedir al paciente que haga esos movimientos, flexión derecha, flexión izquierda, y obviamente se tiene que ser comparativo. Se van a decir que es una prueba normal cuando los músculos se sienten relajados. Va a ser positiva si no se relajan. Y esto nos va a decir que necesitamos hacer una exploración radicular.
Ahora la prueba de la sigue. Test de la SER. Vamos a valorar si existe irritación de las raíces nerviosas lumbares. Para ello, nuestro paciente se colocará de cúbito supino y el terapeuta en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior. El clínico va a elevar la extremidad inferior con la rodilla extendida. Solamente se considera esta prueba positiva cuando aparece dolor intenso irradiado en el recorrido del nervio ciático. La altura de elevación de la pierna nos indica el grado de irritación radicular. Bueno, aquí lo importante es destacar que se va a hacer por una elevación de extremidad inferior, se va a flexionar la cadera mientras se tiene la rodilla extendida. Va a ser positivo si al momento de nosotros elevar la extremidad hay aparición de dolor y nos vamos a estar orientando hacia una compresión radicular. Este es el signo de Bragard. Signo de Bragard. El objetivo es valorar si existe irritación radicular. Colocaremos al paciente en decúbito supino y el clínico se situará en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior. Comenzamos colocando una mano en el talón y la otra mano por delante de la rodilla, de la pierna a evaluar. Con la rodilla en extensión se eleva la pierna. Cuando aparece dolor, signo de la SER, se desciende la pierna hasta la posición en la que el paciente nos refiere que ya no hay dolor. En esta posición llevamos el pie a flexión dorsal. En el caso que aparezca dolor ciático, indicaría compresión radicular entre L4 y S1, considerándose la prueba positiva. Si el dolor que aparece es inespecífico y se localiza en la parte posterior del muslo, en la musculatura isquioplural, la prueba es negativa. Bueno, lo importante de este video es que realmente es una prueba de la CG a la cual vamos a agregar una dorsiflexión del pie. Se va a valorar si hay una pérdida de fuerza o sensibilidad del miembro y vamos a necesitar explorar lo que es el reflejo rotiliano y aquiliano. Este es la maniobra o signo de Goldwait. I'm going to reach underneath and I'm going to palpate L5 and S1 and I'm going to raise your leg and I want you to tell me when you feel the pain occur. Here. Good. If the pain occurs before the separations of L5, S1, then it's a pelvic problem. If the pain occurred after the L5, S1 separates, it's a lumbar problem. Bueno, aquí hay que destacar que, como bien lo dice, tenemos que colocar una mano debajo de la región, bueno, de la columna lumbar y tenemos que localizar especialmente lo que es la unión lumbosacra, la unión de L1, digo de L5 con S1. Vamos a elevar la extremidad del paciente y al momento de que tenemos que poner especial atención a cuando nos diga que siente dolor. ¿Por qué? Si nos dice que siente el dolor antes de que sentamos cómo se separa la vértebra L5 de la S1, entonces estaríamos hablando de algún problema pélvico. Si nos dice que siente dolor después de sentir la separación nosotros de L5 con S1, entonces estaría refiriendo que es un problema lumbar. I'm going to reach underneath. Ahora, vamos a ver lo que es la maniobra de Neri, pero este no es un video de que te explica cómo es la maniobra, entonces conforme vaya pasando, se los voy explicando. Tenemos que tener a nuestro paciente sedente con las piernas colgando de la camilla a la mesa exploratoria. Se le va a pedir que baje la cabeza de manera pasiva, pero intentando que toque el mentón, el tórax. O no, más bien el mentón toque el tórax. Y bueno,
Si el paciente nos dice o nos refiere a dolor, vamos a estar hablando igualmente de una compresión radicular. También vamos a tener que pedirle a nuestro paciente que haga pruebas de estiramiento, es decir, que intente tocar los dedos de su pie, eh, pero sin flexionar las rodillas. Aquí de hecho se puede estudiar lo que es la maniobra de Schober, que se tiene que pedir a nuestro paciente, bueno, teniéndolo en posición anatómica, en bipedestación, tenemos que marcar lo que es la porción lumbar, tomando como referencia de L5, lo que es el borde de las crestas ilíacas, lo vamos a tomar como referencia y más o menos calculamos las 5 vértebras hacia arriba, mediante palpación, se hacen 2 marcas y nosotros le pedimos ahora sí que intente tocar los dedos del pie sin flexionar rodillas y tenemos que medir lo que es la longitud antes de hacer la flexión y y cuando obviamente esté en posición de flexión. Si la medida aumenta menos de 2.5 centímetros, estamos hablando de que el movimiento es limitado. De igual manera, tenemos que pedir a nuestro paciente que haga flexión lateral. Es decir, que se incline hacia la izquierda, que se incline hacia la derecha. Normalmente es de 30 grados aproximadamente esto, pero tenemos que, si vamos a valorar los ángulos, tenemos que apoyarnos del instrumento de medición que es el goniómetro. Ahora también tenemos que pedir que nuestro paciente haga movimientos de rotación. En todos tenemos que hacerlo comparativo, observar si hay presencia de dolor, si es realmente imposible para el paciente realizar estos movimientos. Y bueno, también tenemos que hacer una hiperextensión, que normalmente puede ir de 30 grados o menos, pero obviamente no debe de haber presencia de dolor. Otras maniobras, por ejemplo, tenemos la maniobra de Weissman, en el cual nuestro paciente se va a estar en decúbito prono, la rodilla flexionada a 90 grados, la cadera en extensión. Va a ser positivo cuando haya dolor a lo largo de la cara anterior del muslo y nos vamos a estar orientando a una irritación del nervio femoral o crural. Podemos hacer también maniobra de cabeza interno o cabeza externo. El cabeza interno va a ser el presionar el primer espacio interdigital del pie, el cual va a ser un signo positivo cuando el dolor se vaya a estar irradiándose hacia el nivel proximal, y el externo es con el cuarto espacio interdigital, lo vamos a presionar y va a ser positivo cuando sea un dolor eléctrico hacia la parte proximal. Todo esto, bueno, son otras maniobras que podemos utilizar para nuestro diagnóstico, y para las pruebas de estiramiento podemos apoyarnos en lo que es la escala de Hayek, en donde vamos a ir del 0 al 5, dependiendo de qué tanta sea la movilidad de nuestro paciente. Es decir, si el 0 es el que no hay movimiento, que realmente es paralítico, y el M5, que va a ser que los arcos de movimiento no están alterados, la resistencia es normal, no hay alteraciones, no hay dolor. Este es un video de repaso de lo que es la exploración de columna, pero esto ya lo dejo para que se lo vean después cuando estén estudiando. Aquí viene bien explicado lo que es la maniobra de Schober, por si quedaron dudas. Ahora, es importante recordar que el 95% de los casos de una lumbalgia van a ser de carácter agudo, van a constituirse por etiologías inespecíficas, y más del 50% de estas, aunque se les solicite en radiografía, bueno, no se van a observar alteraciones en dichos estudios. O en su defecto se pueden encontrar lo que son las alteraciones degenerativas, principalmente en pacientes que son ya de edad avanzada, es decir, de mayores de 50 años. Sin embargo, bueno, por lo anterior,
como es muy en específico, no suele pedirse una radiografía de manera rutinaria a los pacientes. De hecho, la radiografía es más para buscar de manera intencionada lo que es la escoliosis, alteración de curvaturas, de la forma de las vértebras, fracturas, listesis, también los espacios intervertebrales, presencia de osteofitos o alguna otra alteración en tejidos blandos. Ahora, la solicitud de radiografías de columna lumbar anteroposterior y lateral pueden ser consideradas en pacientes con fiebre de más de 38 grados y que esta no ceda en menos de 48 horas, o sea, fiebre por más de 48 horas, radiografía. También si tiene antecedentes de osteoporosis, alguna otra enfermedad sistémica, déficit sensitivo o motor que hayamos encontrado durante nuestra exploración, también que haya presencia de antecedentes como traumas, accidentes, especialmente en edades mayores de 50 años, en pacientes mayores de 50 años, perdón, y con ausencia de respuesta hacia el tratamiento asignado. Que no, o sea que el dolor no disminuya a pesar de que estemos tratando a nuestro paciente y ese dolor persista por más de 6 semanas. Lo ideal es hacer una resonancia magnética de columna lumbar para ser más específicos con los hallazgos. Es la prueba con mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, en una guía de práctica clínica de Chile, yo leí que no es lo ideal o no es rutinario pedir estudios de gabinete o de laboratorio a pacientes con cuadros de lumbalgia, especialmente la lumbalgia aguda, solamente que sea como que tenga muchos datos del alma, como lo mencioné, la fiebre, trauma, edad mayor de 50 años, pero bueno. También en caso de que nosotros encontremos datos de afección neurológica, podemos apoyarnos en estudios como la electromiografía que les decía, velocidades de conducción motoras sensitivas y potenciales evocados somatosensoriales. Pero eso realmente no es rutinario y no es común que se le pidan. Este es un ejemplo de lo que veíamos en una radiografía normal. Tenemos nuestras 5 vértebras. Esta es la primera lumbar, la quinta lumbar, nuestra lordosis fisiológica. Sin embargo, comparando esta que es normal lateral, esta es una radiografía lateral, y comparamos con una radiografía lateral que tiene presencia de espondilolistesis, estamos viendo cómo la curvatura no es continua con la unión lumbosacra. Tiene esta ligera separación. También en la tomografía, lo que decía, podíamos visualizar lo que son las hernias discales. La verdad, aquí me costó un poquito de trabajo ya observar bien, pero ya. Bien, son estas áreas que son más marcadas de blanco. Es este pedazo de aquí. Igual, este está muy claro, la parte de la lesión discal. Ahora, la resonancia magnética también es una prueba útil para el diagnóstico, pero esto es más para orientar hacia neoplasias, hacia lo que es el cáncer. Por ejemplo, aquí hay una. Esta es una neoplasia. Y la neoplasia acá está por acá. Herniación de disco lumbar. Y bueno, las pruebas de laboratorio, como les decía, solamente están indicadas en pacientes con déficit neurológico grave o progresivo o alguna otra enfermedad específica, y pues realmente son estudios de rutina como la biometría hemática, que obviamente tiene que estar completa, velocidad de sedimentación globular, y ya si en caso de que estemos presentando un tipo de infección o alguna otra alteración metabólica, podríamos pedir lo que es una química sanguínea también, electrolitos séricos. Obviamente todo esto tiene que estar fundamentado. Recuerden siempre tener presentes los datos del alma, mayor de 50 años, que tengan fiebre, algún traumatismo, antecedentes de alguna otra enfermedad como cáncer. Y finalmente la última parte de lo que es mi plática del día de hoy, que es el tratamiento. Comenzaremos con el tratamiento farmacológico.
bueno, realmente se va a recomendar previo al inicio del tratamiento tomar en consideración la edad del paciente, comorbilidades, dieta, que estén tomando otro fármaco con nuestro paciente, la función cardiovascular y renal. También tenemos que pensar en no solamente el cuadro en pensar en resolver el cuadro de dolor lumbar. También tenemos que pensar en, ok, sí, yo le voy a dar tratamiento, pero ¿qué otras cosas voy a estar afectando? En este caso es la mucosa gástrica. Sería recomendable enviar o prescribir lo que es un protector de mucosa gástrica para obviamente prevenir complicaciones, ¿no? El manejo del lumbar agudo y subagudo está indicado de primera línea lo que es el paracetamol. Se recomienda de segunda elección un AINE, algún otro tipo de AINE por periodo corto, en menor dosis. Cualquier AINE no hay alguna preferencia. Si se utiliza el ibuprofeno, pues sería lo más ideal porque hay un menor riesgo de complicaciones gastrointestinales especialmente. Eh, bueno, también para lo que es la parte de la lumbalgia crónica se recomienda asociar al paracetamol más un AINE, evaluando respuesta individualizada, o sea, qué tan bien está respondiendo nuestro paciente este, a este tratamiento. Si el dolor persiste, a pesar de que ya nosotros le estamos dando a nuestro paciente el paracetamol o algún tipo de AINE, pues tenemos que hacer una revaloración del paciente para ver si podemos también dar un relajante muscular de tipo no benzodiazepínico e igual durante un periodo corto de tiempo. Igual, estos tipos de relajantes musculares se recomiendan por 3 o 7 días sin exceder las 2 semanas. Realmente es importante también dejar a nuestro paciente un reposo físico. Bueno, eso ya lo vamos a ver en lo farmacológico, nada más que es importante que lo recuerden, que a pesar de que nosotros le estemos dando fármacos para tratar lo que es el cuadro de dolor, tenemos que decirle que también necesita reposo, que no nada más con que se tome el medicamento, recordarle que también necesita medidas no farmacológicas de higiene postural, de higiene de columna. Como les decía, paracetamol en dolor agudo y subagudo es la de primera línea. Segunda línea, el ibuprofeno. Para un dolor crónico tenemos que hacer la combinación de los dos fármacos por menos de 4 semanas. Se tiene que valorar el uso de opiáceos, relajantes musculares y uso de antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos. Pero esto ya tenemos que individualizar, recuerdan, en el tratamiento a cada paciente. Esta tablita ya la revisan con calmita para estudiar. Son los medicamentos que suelen recomendarse. Y bueno, ahora en cuanto al tratamiento no farmacológico, lo primero, nuestro objetivo principal tiene que ser la rehabilitación de las personas realmente, que puedan volver a hacer sus actividades cotidianas, reincorporarse a ellas. Tenemos que prevenir, obviamente, llegar a una discapacidad o que este dolor se vuelva algo crónico recurrente, y tenemos que recomendarle al paciente reducir todos esos focos que nos estuvieron originando este problema, que es la lumbalgia. ¿Qué se recomienda? Termoterapia con calor superficial en compresas, ejercicios de rehabilitación, estiramientos, activación física. Tenemos que recomendarle también medidas de higiene postural. Debemos de mostrarles cuál es la real manera o la manera más adecuada de sentarse en caso de que tenga trabajos muy sedentarios, en caso de que digamos, su oficio, su trabajo les requiera posiciones prolongadas, cuál es la técnica adecuada para levantar objetos pesados, el uso de fajas. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que el uso de fajas esté como tratamiento efectivo, ¿no? Sí ayuda, pero no es no hay gran evidencia, ¿no?
tenemos que enviar a nuestro paciente a un médico en rehabilitación con dolor recurrente o una lumbalgia crónica, es decir, mayor a 12 semanas. Sin embargo, si observamos que nuestro paciente no está respondiendo correctamente al tratamiento conservador, tenemos que utilizar técnicas de rehabilitación intervencionista con proloterapia, con proloterapia Hackett-Hempel, terapia neural, infiltraciones perineurales o bloqueo neural. Pero esto ya realmente es ya procesos más avanzados y bueno, ya no es muy común que se recomienden. Estos son ejercicios de Williams, que es básicamente la activación, ¿cómo decirlo? A través de estas puede mejorar el dolor lumbar de nuestro paciente. Y esto es parte de la higiene lumbar que le tenemos que enseñar a todos, no nada más como a los crónicos, a los agudos, a todos los pacientes con dolor lumbar. Eso ya se lo dejo para que lo revisen en su casita cuando estén estudiando. Y es importante, como decía, fomentar realmente a los pacientes la actividad física, buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos higiénico-dietéticos en general. Tenemos que controlar el sobrepeso, tenemos que lograr o convencer al paciente, más que nosotros que lo logremos, tenemos que convencerlos de que su sobrepeso es lo que le está causando también el problema. Aquí es importante una intervención multidisciplinaria con un nutriólogo. Tenemos también que recomendar disminuir los factores psicosociales que pueden estar asociados o agravando nuestro padecimiento de lumbalgia. Igual, si el problema es el oficio, hay dos opciones. Recomendarle que cambie de oficio. Y si no es posible, puedes recomendarle medidas de higiene postural o algunas técnicas para poder reducir el aparecimiento, la reincidencia de una lumbalgia. Y bueno, como tal es todo lo que tengo para ustedes de educación para la salud. Estas son medidas de higiene postural que pueden revisarlas ya con más detenimiento cuando acabe la presentación. Y estas son mis fuentes de consulta. ¿Tienen alguna duda? No, todo está muy claro, muchas gracias. Bueno, si ya no hay dudas, bueno, yo creo que ya voy a dar por terminada la clase y bueno, le voy a comentar a la doctora si puede darnos puntos claves o algún otro dato, ya que bueno, pues como sabemos, no puedo asistir hoy a la clase, pero yo cualquier cosa les hago saber, ¿va? Gracias. Gracias, compañeros.